Ha sido de mucha inspiración y de mucha ayuda para mí y sé que para cada una de ustedes también. Así que nuestra hermana Esther Vargas, aleluya, que la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, vamos a decirle sí, Señor, lléname desde la cabeza hasta los pies. Aleluya, bendito sea Dios. Así que le vamos a dejar a ella y que ella haga como el Espíritu Santo le indique. Sí, mi Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Miren, encienden toda la luz, hermanas. A mí me gusta más verles su rostro. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el dulce y precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro dueño, nuestro amigo fiel. Oh, gracias, Señor, por esta hora en la cual, Señor, vamos a exponer tu palabra. Señor, quítame a mí y ponte tú, Señor Jesús. Sea yo solamente un instrumento de tu voz, Espíritu Santo. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, te presento cada corazón, cada alma, cada espíritu, Señor, que está presente de mis hermanas, Señor, mi espíritu, Padre, y tu palabra quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, haga impacto al espíritu, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias, gracias, Señor. Todo espíritu contrario en la mente, en los corazones, Señor, en el espíritu, es atado, Señor, en el nombre de Jesús y lanzado fuera. Señor amado, limpiamos el ambiente, Padre, para que tu palabra venga a ser lo que tú quieres hacer, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. No se sienten, hermanos, y vamos a buscar el versículo de introducción. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. Santo tú eres, Jesús, aleluya. Jesús. Gracias, mi Dios. Es en Lucas 4:26. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer el 25, dice 25 y 26. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en esos días, en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Pueden sentarse. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. El Señor me dio este tema ya que es una reunión de mujeres, una conferencia de mujeres. Y el Señor me dio a la viuda de Sarepta, de Sidón, una mujer que no era israelita, ¿verdad? Sino que era una mujer gentil como nosotros. Y también me guió a Agar. Yo les voy a estar dando las citas conforme vamos a desarrollar nuestra palabra. La característica de una viuda. Yo tuve la desdicha o dicha, no sé cómo llamarle, de ser viuda. Muy jovencita, a los 19 años, yo enviudé. Y la característica de una mujer viuda es muy triste, es muy impactante el ser viudo. Yo en lo que experimenté en ese impacto es un desamparo bien grande. Me sentía desamparada, me sentía quizá como las mujeres que no tienen un esposo en casa, me sentía incapaz. Estaba yo embarazada cuando quedé viuda y tenía una nena de 7 meses y tenía recién de casada 1 año con 5 meses y era una jovencita. Tenía mis padres, tenía mis hermanos en buena posición, pero a pesar de eso yo me preguntaba, ¿qué voy a hacer con mi vida? Me siento desamparada,
¿quién va a trabajar para estos niños? En mi país yo no trabajaba y no me había capacitado para ningún trabajo, ninguna labor, y pues estaba empezando la vida. Y veo en esta viuda de Sarepta en una condición aún peor. ¿Por qué peor? Porque la condición en ese tiempo era 3 años, 6 meses de hambruna terrible. No había alimento alguno. Aún el profeta, ¿verdad? Si el Señor no da la provisión de los cuervos llevando el pan y llevando la carne y la provisión del arroyo, él no hubiese sobrevivido. Entonces, ¿cómo estaba sobreviviendo la gente? Esta viuda, dice la palabra del Señor, que solo tenía un puñado de harina y tenía un poco de aceite para sobrevivir. Pero es bien impactante, hermanas, cuando vemos la palabra del Señor. Quiero que vayamos a Segunda Reyes, Primera Reyes, el capítulo 17. Ahí encontramos la historia de la viuda de Sarepta. Y pues el Señor Jesucristo la refirió, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y vemos el momento en que Jesucristo está refiriendo a esta viuda. Porque el Señor Jesucristo no fue enviado a aquellos que tenían el corazón endurecido. El Señor sabía quién iba a creer, ¿verdad?, en su palabra. Y esto fue el principio del ministerio del Señor Jesucristo. Mantengan allí mientras doy esta aplicación. Cuando el Señor Jesucristo acababa de haber sido tentado y la primer sinagoga que Él visitó, ¿verdad? El Señor tomó, dice, el rollo de la palabra de Isaías, ¿verdad? Y aquí el Señor habla donde dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto el Señor me envió a vendar a los quebrantados de corazón. Vamos a leerlo para que no se los... Vamos a volver allá a San Lucas 4. La palabra que esta gente estaba escuchando, los fariseos, los publicanos, los pecadores, los vecinos de él en Nazaret, ¿verdad? Porque Jesús vino a Nazaret. Jesús era hombre como usted y como yo. Él gustó de toda la humanidad, aunque era divino. Él es Dios. Entonces Él vino a Nazaret, donde se había criado, el día de reposo, y entró en la sinagoga. Este fue el principio, el principio del evangelio del Señor Jesucristo. Vean ustedes el capítulo 4. Ahí en el principio está la tentación de Él. Pero después dice que fue llevado a Nazaret, y fue a Nazaret, y dice que tomó el libro del profeta Isaías y empezó a recitar: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él. Pero vemos aquí adelante, les voy a dejar eso de tarea para que ustedes lo estudien después, la controversia que le causó al Señor Jesús el principio de su ministerio, cómo se le levantaron y lo sacaron con ira. Lo sacaron con ira del templo, de su templo, de la sinagoga. Y dice, lo llevaron a una cima y ahí trataron de matarle, de apedrearle. Yo no sé si le dieron de pedradas al Señor, pero Él no dejó que le quitasen la vida, sino que Él se escapó de las garras de ellos. Entonces el Señor le está diciendo aquí a los religiosos que muchas viudas habían en Sarepta de Sidón, y habían muchos leprosos también, pero el Señor sabía a quién de ellos se había revelado, a quién de ellos
quiénes de ellos iban a recibir esa palabra. Y quiero que analicemos aquí en el capítulo 17, el versículo 8. Dice, vino a él palabra de Jehová. Esto es a Elías, ¿verdad? Porque el Señor refirió que habían 3 años y medio de hambruna con Elías, cuando el Señor fue a la viuda de Sarepta. Y Elías recibió esta palabra y le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Vea usted, cuando nosotros leemos esta palabra, la pasamos así bien rapidito, ¿verdad? Si nosotros no la escudriñamos, no nos ponemos a pensar cuánta necesidad de Dios, cuánta necesidad de alimento había en esta viuda. No solamente del alimento físico, sino allá había necesidad de la presencia de Dios, de una cobertura, de un respaldo. Ahí se necesitaba un esposo fiel que dijera, no temas, yo quizá voy a ir al campo. El esposo se preocupa cuando no hay alimento en la casa, porque aquí estamos nosotros en otra cultura. Nosotros también trabajamos y nos preocupamos por sostener el hogar. Pero en las culturas antiguas y en nuestros países, la madre, la mujer solo está separada para educar a sus hijos, para que haya cocinar los alimentos en casa, y en la educación, si somos cristianos, la educación cristiana en nuestros hijos y todo lo que concierne a la familia, ¿verdad? El cuidado de los hijos, que era también la costumbre en Israel, ¿verdad? Que la mujer se quedaba en casa para criar los hijos. Pues lo vemos con el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, la mujer, dice, se salva criando hijos y educándolos, ¿verdad? Entonces era la costumbre, vemos, de que la mujer no debía salir a trabajar como hoy, ¿verdad? En este sistema, en el sistema que nosotros vivimos, es un sistema matador. Nosotros las mujeres tenemos que dar al doble, porque tenemos que salir a trabajar, pero también tenemos que educar y cuidar a nuestros hijos, adiestrarlos, educarlos en el camino del Señor. Y nuestros hijos están viviendo en una diversidad de culturas diferentes, y ellos oyen y ven tanta cosa fuera de nuestro hogar, que nos vienen con cuantas preguntas y con cuantas interrogativas, y a veces nos vienen ya, ¿verdad?, con su mente distorsionada, y dicen, madre, tú eres fanática, madre, no es así, yo creo que tú exageras, tú todo es oración. Y es una lucha bien fuerte la que vivimos. Pues esta viuda dice que tenía un hijo, y ella no estaba tan preocupada por ella, sino también por su hijo, porque se ve que ella, la respuesta que le da Elías es que se iban a echar a morir, se iban a hacer una torta con lo último que le quedaba de harina y con lo último que le quedaba de aceite, y ya no había más. Pero vea que a veces así nos pasa a nosotros. Yo me identifico con las viudas, con aquellas personas que nunca han tenido a Jesucristo en su corazón. Santo Dios, había una viudez en nosotros, una viudez espiritual, porque no había un compañero. Gracias, Señor, que aleluya. nos diera esta palabra. No teníamos al Espíritu Santo, Aleluya. aquel que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Amén. ¿Verdad? Esta es una conferencia y ustedes pueden preguntar mientras yo voy, ¿verdad?, o aplicar. No había un consuelo, ¿verdad?, para nosotros, porque no discerníamos la palabra del Señor. Y vea que esta viuda, el Señor Jesucristo dijo que a Elías le fue enviado a ella. Pero ¿cuál fue la palabra que el Señor le dio a Elías? Aquí si pasamos bien despacio. El Señor le dio la palabra a Elías y le dijo, levántate, sal del arroyo y vete a Sarepta de Sidón, porque allí mora una mujer que le he dado orden. Le he dado orden a esta mujer viuda que te sustente. ¿Y cómo encontramos a esta mujer viuda? Ella ya había escuchado la voz de Dios.
Esta mujer ya conocía a Dios. Dios Aleluya. le había hablado en su intimidad. Seguramente ella sabía quién era Dios y le clamó por sustento. Y el Señor ya le había dado la orden a ella. Pero veamos cómo la condición en la que encontramos a la viuda, o encontró Elías a esta viuda, era una condición de muerte. Ella no lo estaba esperando y dijo, ¿a qué hora viene el profeta? A quien Dios me dio la orden que yo lo voy a sustentar. Qué privilegio sería para nosotros hoy, hermanas, tengamos o no tengamos en casa, de que nosotros estemos orando y de que el Señor, el Espíritu Santo nos diga, te voy a enviar a un hombre de Dios que va a habitar en tu casa, viene a vivir. Seguramente el Espíritu Santo, Dios, le dio instrucciones a ella, pero ella olvidó la palabra. Entonces el consejo de la palabra para nosotros es que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Amén. Vea la emergencia tan grande en la que estaba esta mujer. Ella puso los ojos en lo físico, en lo material. Ella vio que la harina había escaseado y no había dónde más comprar harina. No había dónde más comprar, que eso era lo único que tenía. Pero el Señor le dijo a ella, tú sustentarás al profeta. El Señor ya le había dado orden a ella, tú sustentarás al profeta. ¿Cuál tenía que haber sido la actitud de la viuda de Sarepta? No irse a recoger leña y hacer la última torta. Seguramente si ella estaba en condición en que ya era la hora del alimento, bueno, voy a hacer una torta, esto es lo último y por ahí tiene que venir el profeta. Esa torta tenía que estar lista para el profeta primeramente. Si esto es lo último que tengo en la tinaja, en nuestra condición hoy, si fuéramos nosotros hoy, nosotros ya teníamos la palabra, la orden, que esperáramos al profeta Elías, porque el profeta Elías iba a venir a habitar a nuestra casa y lo íbamos a sustentar. Entonces la expectativa nuestra era, bueno, es ya tiempo de que aparezca, ¿verdad? Nosotros tenemos que usar, hermanas, la palabra que tenemos en nuestras manos. Bueno, el tema yo no lo di, pero el tema lo dieron ustedes, ¿verdad? Mujer, no sueltes lo que tienes en tu mano. Ahora quiero que me enseñen ustedes qué tienen en su mano aquí. Bueno, yo lo que tengo en mi mano aquí es la palabra del Señor, ¿verdad? Y yo sé que ustedes la tienen ahora mismo. Entonces yo le estuve orando al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo les lleve a mis hermanas? ¿Qué es lo que ellas pueden soltar y tienen que cuidar más? Es la palabra, las promesas que el Señor nos ha dado a nosotros. Y nuestra preocupación, ¿qué es lo que el Señor nos mandó a hacer a nosotros? Nuestra labor más grande, hermanas, ustedes lo leyeron, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La iglesia. Nosotros las mujeres representamos a la novia del Señor Jesucristo, ¿verdad? La mujer casada, dice. La mujer con hijos, la mujer que sustenta a su marido, sustenta a la familia, le hace ropas dobles, la mujer que trabaja incansablemente, aquella que su lámpara no se apaga de noche, sino que trabaja, ¿verdad? En la rueda, dice, o en la rueca, elabora con sus manos, ¿verdad? El aceite, elabora el sustento que el esposo lleva. Ahora nosotros, ¿cómo elaboramos las promesas que tenemos delante de Dios? ¿Cómo estamos trabajando nosotros con nuestros hijos? Vea el ejemplo que ella le estaba dando al hijo. En lugar de ella hacer como la mujer samaritana cuando Jesucristo le dio la palabra, le dio el agua de vida, ¿verdad? La mujer samaritana actuó de una forma positiva, bien, ¿verdad? Si vamos a hablar del positivismo, que para mí, ¿verdad? Es la fe nada más. No palabra positiva, sino palabra de fe. Santo Jesús. Ella cuando el Señor le dio el agua viva, porque le dijo, dame de beber de esa agua.
cuando el Señor le describe su vida, ella tomó en ese instante la verdad, pues Jesucristo es la verdad. Y cuando le dijo 5 maridos has tenido, ella quedó al descubierto. Esa es la verdad. Este es un profeta, no será el Cristo, y se va a anunciar a Samaria y a toda Samaria, la primera evangelista, decir, he conocido un hombre, no será el Cristo, porque me dijo toda la verdad. Entonces la viuda de Sarepta también tenía la palabra. Quizá habían escuchado los prodigios que Elías había hecho, ¿verdad? Ya en Israel, haciendo descender fuego del cielo y yendo al rey para decirle, estás torciendo la palabra que Jehová Dios de los ejércitos le dio a Israel, has claudicado. Pues la apostasía era gigantesca en ese entonces en el pueblo de Israel, ¿verdad? Todo el pueblo se había ido a los sacerdotes de Baal, a los sacerdotes de Acera. ¿Para qué? Para adorar dioses ajenos. Y estaba el pueblo en un pecado horrendo, ¿verdad? Los dioses de Acera los llevaban a la sexualidad y a cometer actos horrendos de inmoralidad. Entonces la viuda de Sarepta, a ella le llegó el Espíritu Santo, a ella le llegó la palabra, a ella le llegó el sustento. Pero hermanas, muchas veces nos pasa a nosotros de esta manera. Tenemos la palabra del Señor en nuestras manos, y tener la palabra del Señor en nuestras manos así cerradas es como tener la harina. Es como tener la harina. Si nosotros no elaboramos el alimento espiritual, primeramente para nosotros y después para nuestros hijos y luego para el pueblo, porque en el Señor no hay medidas. Él es conforme nosotros le buscamos y conforme nosotros le creemos a esta palabra, conforme nosotros la digerimos y luego la ministramos a otro, que vamos creciendo. Tenemos suficiente alimento en nosotros, hermanas. Cuando hablaba yo de la viudez, estuvimos en una conferencia de 4 días en Texas a principios del mes pasado, y nos hablaban lo que es la viudez en la India. Nos contaban las misioneras que trabajan con el ministerio de las mujeres en India, lo que es ser una viuda en India. Dice que primeramente la cultura es de que los padres escogen el esposo para la joven, y a veces llegan hombres de dinero y hay tanta pobreza, hombres adultos o ancianos, y piden una niña de 9 años, como las niñas que pasaron acá al frente, y la piden en matrimonio y ellos la dan. Entonces nos hablan las misioneras de que ser viuda ser mujer en la India significa muerte, completamente muerte. ¿Por qué? Porque dice que si su esposo anciano muere, y quizás siendo ella una jovencita de 15, 16 años, a ella la acusan de que ella llevó la maldición al hogar. Y los esposos mueren por ancianos o mueren mucho atacados por las fieras, porque viven en medio de selvas, o mueren de enfermedades crónicas porque ellos toman agua sucia, no tienen agua limpia. Ellos nos enseñaban que el trabajo de ellos es hacer pozos de Jesús cada vez que llegan a evangelizar a una aldea. Las estadísticas de la India del Evangelio son alarmantes. La tercera parte del mundo, de la población del mundo, se concentra en la India, en África, en estas naciones no evangelizadas. En la India hay más de 300 millones de dioses. Entonces tienen una cultura distorsionada. Ustedes saben, los dioses ajenos tiran a la gente al pecado. Estas mujeres, dice, son desdichadas cuando nacen mujeres. Y dice que ahora con la nueva tecnología, ellas
ellas prefieren abortar a las niñas. Cuando ven en ultrasonido que son niñas, las abortan. Y cuando por accidente o por la pobreza las tienen, las asesinan, les dan veneno a tomar. Y no es porque las madres tengan maldad, sino porque las niñas vienen a sufrir. Las viudas prefieren enterrarse con sus esposos. Y ellas, muchas de ellas dicen, me voy con mi esposo a la tumba. ¿Por qué? Porque cuando les echan la culpa de la maldición, dice que las botan con todo y sus hijos, las botan a la calle. Entonces toda su pueblo saben que son malditas y nadie les da pero ni un bocado de comer. Ellas mueren, ellas se visten de negro o de blanco y andan por las calles. Y son multitudes. Y dice la esposa del hermano Keipin, Johanna, se llama el ministerio, el presidente del ministerio. Dice ella que hay ciudades enteras que le llaman la ciudad de las viudas. Y nos enseñaban videos y es algo terrible. Pero cuando a esta viuda le llega el evangelio, cuando a esta viuda le llega un misionero a predicarle del Señor, para esa mujer llegó Cristo, llegó la luz. No quieren nada más, sino que predicar que la luz llegó a esta ciudad. Y empiezan, ellas dejan todo para ir y predicar. Y no tienen recursos monetarios, sino que dice que se hacen adornitos o les enseñan los misioneros a hacer cualquier cosa, sembrar frutas, les dan provisiones para hacer siembras o para coser, confeccionar telas, pero ellas sostienen los ministerios de lo que hacen con sus manos. ¿Por qué? Porque llegó el esposo a casa. Santo Dios, aleluya. Un aplauso al Señor. Llegó la vida. Cuando llega Jesucristo, no solamente llega la vida espiritual, el sentirse ellas respaldadas por el poder de Dios, el saber que ellas valen la sangre de Jesucristo, el saber que ya no hay maldición en ellas, el conocer la verdad. El Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. No sabemos cómo era la cultura de esta viuda de Sarepta de Sidón. No sabemos. Lo que sabemos es que estaba en gran afrenta. Si nosotros lo vivimos en la realidad, hermanas, si nosotros solo tuviésemos un puñado de harina, un poco de aceite en nuestra vasija y un hijo que nos está pidiendo el alimento, ¿cuál sería nuestra condición? Sería de llanto y de clamor. Claro que estamos en una sociedad que es tan fácil ir a welfare o ir al vecino y decirle, mire, me estoy muriendo de hambre. Pero la condición aquí era de toda la humanidad. Todo Israel estaba en esclavitud. Todos ellos estaban hambrientos físicamente y también estaban ciegos espiritualmente porque estaban adorando a dioses ajenos. Entonces, hermanas, a nuestra vida llegó la luz. Yo no sé cuál era la condición en la que usted estaba cuando Jesucristo vino a iluminar su vida con luz, ¿verdad? ¿Cuál era su condición? Pero nuestras tinieblas cambiaron en luz. Gloria a Dios. Cambió, ¿verdad? Como